¿La Biblia o las tradiciones? ¿Por cuál nos deberemos regir? ¿Cuál es nuestra guía para llegar al cielo? Todos estamos de acuerdo que Jesús vino, murió y resucitó al tercer día, y que el sacrificio de Cristo pues nos ha hecho libres. Todo cristiano debe estar de acuerdo con eso. Incluso si les decimos a los amigos católicos eso, estarán de acuerdo. Pero al momento de decidir si nos regimos por la Biblia o por la tradición, hay una controversia. Entonces, ¿es la Biblia o es la tradiciones? Como dije anteriormente, el Señor Jesús vino y nos trajo salvación, pero a la hora de decidir si son las tradiciones, el catolicismo romano dice que es necesario la tradición. ¿Por qué? Porque si el Señor Jesús vino y murió en la cruz del Calvario, entonces, ¿qué necesidad hay de purgatorio? El purgatorio enseña que debemos pasar por ese proceso para purgar las almas. Así lo enseñan. Y es una enseñanza dada desde el Vaticano. Pero entonces eso hace nulo el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Pero aunque les demos argumento tras argumento, bíblicamente hablando, pues la respuesta siempre será la misma de los amigos católicos. Pues es que la Iglesia Católica enseña esto, es que la Iglesia Católica enseña esto otro, la Iglesia Católica me dice así, la Iglesia Católica acá, mi sacerdote me dice esto, mi sacerdote me enseña acá y acá, y por más testimonios, pues por más citas bíblicas que le enseñemos, pues siempre será la misma respuesta, pero la Iglesia Católica enseña. Aquí tengo en mis manos este libro, donde vamos a ver si es la tradición o si es la Biblia. Una respuesta que tendremos que reducir y sacar a la luz, puesto que el Señor Jesús nos ha dado entendimiento para comprender quién o hacia dónde tenemos que ir para dirigirnos al cielo. El Señor Jesús trajo salvación, pero continuemos. Uno recibe la misma respuesta cuando intenta discutir sobre si Jesús tuvo o no hermanos también, ¿cierto? Dice aquí el escritor, yo les muestro que las escrituras enseñan, sin lugar a dudas, que Jesús sí tuvo hermanos y hermanas. Eso les enseñamos a los católicos. Jesús sí tuvo hermanas. Pero constantemente dicen ellos, los sacerdotes dicen que esa es una referencia a los primos. Así lo dicen. Entonces, si aunque les mostramos el contexto, no permite dicha interpretación, a lo cual ellos contestan, pero la Iglesia Católica me dice esto, mi Iglesia Católica dice esto. Entonces, si nos damos cuenta, lo que sucede es que la evidencia de las Escrituras, por más ineludible que sea, o por más citas bíblicas que le demos, es rechazada a cambio de ¿qué? De la tradición. A cambio de la tradición, que se basan en las enseñanzas hechas ¿por quién? Por los hombres, puesto que la tradición es hecha por hombres. La tradición está hecha por los hombres. Entonces, ellos enseñan la tradición que contradice la Escritura, la Biblia. Lo que Jesús dijo a los judíos de su época aplica también a la enseñanza católica en la actualidad. ¿Qué les dijo Jesús a los judíos? ¿Qué les dijo a los escribas y fariseos que enseñaban como doctrina el mandamiento de hombres? Hizo, porque han dejado el mandamiento de Dios para seguir vuestra tradición, les dijo. Han dejado el mandamiento de Dios para seguir vuestra tradición. Así les dijo el Señor Jesús y lo reprendía fuertemente a los escribas, a los fariseos que habían seguido o dejado el mandamiento de Dios para seguir su propia tradición, los mandamientos de hombres, porque esas doctrinas, estas tradiciones vienen de los hombres, no vienen de parte de Dios. Entonces, llegamos a decir que que es una insensatez obedecer mandamientos de hombres, que se evidencia al observar las creencias que los católicos eran antes forzados a practicar, pero ahora ya no son obligatorias. Nos referimos a reglas de la Iglesia Católica que conllevan consigo un carácter de pecado si eran quebrantadas, es lo que dice aquí en este libro. Dice, la insensatez de obedecer mandamientos de hombres se evidencia al observar las creencias que los católicos eran antes forzados a practicar, pero ahora ya no son obligatorias. O sea, es una insensatez obedecer
la tradición antes que los hombres. Cuando el apóstol Pedro y el apóstol Juan fueron apresados en Jerusalén por la sanidad del cojo, el apóstol Pedro les dijo a los líderes en aquel entonces, le dijo: juzguen ustedes, ¿es mejor obedecer a Dios antes que los hombres? Porque no podemos dejar de hablar y decir lo que hemos oído y lo que hemos visto. El punto ¿es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? Entonces, si es necesario, es mejor obedecer a Dios. ¿Por qué el catolicismo romano obedece más la tradición del hombre? Porque dentro de la enseñanza católica se pone la tradición encima de la palabra del Señor. Se pone la tradición encima de la palabra del Señor, aunque ellos lo digan que no, pero así es. Un ejemplo, en la Biblia está escrito que hay condenación para aquel que se haga ídolos e idolatría. Los católicos dicen que ellos no la adoran, que ellos la veneran a la Virgen María, pero, si buscamos en internet, venerar significa rendir culto ya sea una creación, a un ídolo, una imagen. Eso es rendir culto, y solamente le debemos rendir culto al Dios Todopoderoso que nos salvó, que nos dio libertad, a Él, solamente a Él, no a una imagen de fundición. También la Biblia dice que a todo aquel que se haga imagen de fundición, juicio vendrá sobre él. Hacerse una imagen de fundición, esto es, pues, tener ídolos en las paredes colgados. Y hay juicio para aquel que los tenga, así como para aquel que los fabrique, puesto que está instando a la idolatría. Y aunque se digan que están venerándola, que la están respetando, pues eso es abominación ante los ojos de Dios. Eso es uno. También el purgatorio también son enseñanzas de las tradiciones católicas. Y eso no puede estar por encima de la Biblia, de la palabra de Dios. La Biblia, la palabra de Dios, es la palabra profética más segura que nos enseña cómo podemos llegar al cielo. Y si ponemos algo encima de la palabra del Señor, la estamos torciendo para nuestra propia perdición. ¿Qué más tenemos? Más que el Señor Jesús. Él es el único y suficiente Salvador. Y la Biblia es nuestro todo. La Biblia es todo lo que necesitamos para llegar al cielo. El Señor Jesús nos salvó. Debemos aceptar al Señor Jesús en nuestro corazón, vivir para Él, guardar su palabra, y así tendremos cabida en el reino de los cielos. Pero ojo, dije guardar su palabra, no dije guardar la tradición del hombre. No guardar la tradición del hombre. No, porque si no, es que la Iglesia Católica enseña esto, la Iglesia Católica enseña esto otro. Escudriñemos la palabra. En la Biblia está todo lo que necesitamos hacer para llegar al cielo, leyendo la Biblia. Porque las tradiciones no te van a conducir al cielo. Lo trágico de las tradiciones es que impiden que la gente vea a Dios. Las tradiciones hacen que las personas se preocupen por guardar las reglas y por cumplir su deber religioso. La religión se convierte en un ejercicio irreflexivo, un ritual vacío, una tarea aburrida en la que los demás piensan en lugar de uno. ¿Es de extrañarse que Jesús desenmascarase las tradiciones? ¿Se hace extraño? Esto lo hizo haciendo milagros en día sábado, violando así las tradiciones religiosas y pateando un montón de vacas sagradas, dice aquí el escritor. El conflicto que tuvo que enfrentar lo vemos en la narración del hombre ciego cuya visión restauró un día sábado, para que el lector pueda percatarse del impacto de lo que sucedió. Presentaré a continuación una breve historia sobre el sábado. El sábado fue dado a los judíos para conmemorar su liberación de la opresión de Egipto, de acuerdo a Deuteronomio 5:15. Ellos recibieron la encomienda de santificar ese día, absteniéndose a festejar, de acuerdo a Éxodo 28 al 11, y con el paso de los siglos, las autoridades de la enseñanza habían elaborado una larga lista de las cosas que se debían y no se debían hacer respecto a la observancia del sábado. Se consideraba que estas reglas eran la expresión de la voluntad de Dios y fueron puestas en práctica por las autoridades religiosas. Por tanto, cuando Jesús hizo milagros el día sábado, fue denunciado como un pecador, violador de la ley de Dios, puesto que sus milagros eran considerados como trabajo y no se debía trabajar los sábados. Las palabras, esta gente estaba poniendo las tradiciones encima de lo que el Señor Jesús hacía, trabajando, haciendo milagros
el día sábado, lo miraban como un trabajo. El evangelismo, predicar, pues sabemos que la Biblia también en la actualidad es considerado como un trabajo, pero así lo estaban poniendo esto, la tradición, encima de lo que el Señor Jesús hacía, y esto le desagradó también al Señor, puesto que él dijo que esta gente pues sacaba a su buey, a su asno, si caía en un hoyo, un pozo, lo sacaban aunque sea el día sábado. Eran unos hipócritas, en otras palabras, unos hipócritas, puesto que ellos no guardaban incluso la tradición que hacían, sus propias enseñanzas no la guardaban. Así también hay muchos que supuestamente son religiosos, pero están guardando las tradiciones que ellos enseñan, tradiciones del hombre, hechas por el hombre. Pero la Biblia o la tradición, ciertamente es la Biblia, la palabra de Dios. No nos dejemos engañar. Sé como dice aquí el escritor, pues aunque traigamos argumentos bíblicos, citas bíblicas, la gente va a pensar, pues, y va a decir, no, pues la Biblia católica enseña esto, la sacerdote enseña esto, pero confiemos y sigamos siempre confiando en el Señor Jesús, siguiendo hacia adelante. Dios tenga misericordia, abra el entendimiento de aquellos católicos, los que están aferrados a su tradición, pero los que hemos creído, aceptado a Cristo, sigamos siempre en los caminos del Señor, firmes y hacia adelante. Gracias por llegar a este punto del video. Si les gustó el video, dale me gusta, también compártalo para así llegar a más personas. Dios le bendiga a todos. Nos miramos en el próximo video.